Alicia siempre había sido una mujer de silencios hermosos. Había quienes decían que su forma de mirar las cosas casi luminosa, casi triste, le daba cierta aura de melancolía permanente. Su esposo, Mateo, la conocía desde que eran adolescentes y la amaba con una devoción que rozaba la ceguera. Durante años pensó que nada podría separarlos, pero estaba equivocado. A partir del tercer año de matrimonio, algo empezó a cambiar en ella. Primero fueron sus noches en vela, después sus caminatas al amanecer hacia lugares que él no conocía. Finalmente, una especie de brillo inquietante en sus ojos, como si dentro de ella viviera algo que no le pertenecía. «¿Qué te pasa, Alicia?», le preguntó Mateo una madrugada, al verla sentada en el borde de la cama mirando hacia la ventana abierta. Ella no respondió, solo murmuró: «Él me está llamando». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero decidió pensar que eran palabras dichas por el sueño, por el cansancio, por esa tristeza que la perseguía desde meses atrás. Desde ese momento, la casa entera se volvió un campo de energías extrañas. Los espejos se empañaban sin razón, la madera crujía cuando nadie caminaba sobre ella, y el reloj del salón se detenía cada noche exactamente a las 3:33. Aún así, Mateo se negaba a creer lo que su propia intuición comenzaba a gritarle. Algo oscuro estaba entrando en su vida. O peor, en la vida de su esposa. El pueblo donde vivían, San Esteban de las Montañas, era pequeño y supersticioso. Se hablaba de espíritus, de apariciones en la vieja carretera, de brujas que seguían reuniéndose en lo profundo del bosque. Pero todos esos rumores siempre parecían cuentos de ancianos aburridos. Hasta que llegó él. Un hombre de traje negro, impecable, alto como un ciprés, con un rostro demasiado simétrico para parecer humano. Su presencia incomodaba a todos sin excepción. Nadie sabía su nombre, pero todos tenían la sensación de haberlo visto antes en algún sueño. Una tarde, Mateo lo vio hablando con Alicia cerca del puente viejo. Desde la distancia, pensó que era un simple forastero pidiendo indicaciones, pero cuando se acercó lo suficiente, sintió una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto pesado. «¿Quién era?», preguntó. Alicia tardó en responder. «Un amigo». Mateo sabía que ella no tenía amigos nuevos, ni viejos, a decir verdad. Alicia siempre había sido reservada. Pero antes de que pudiera seguir preguntando, la mujer le tomó la mano. «Mateo, prométeme que, pase lo que pase, no intentarás detenerme». Esa frase fue como clavarle un puñal. «¿Detenerte de qué?», preguntó, asustado. Alicia apartó su mirada. «De elegir lo que siempre debí elegir». Aquella noche, Mateo soñó con el hombre de negro. Lo vio caminando alrededor de su cama, susurrando palabras en una lengua arcana, mientras Alicia se levantaba sonámbula para seguirlo. Al despertar, el olor a azufre impregnaba la habitación. Mateo decidió vigilarla, no porque no confiara en ella, sino porque el miedo comenzó a devorarlo. Cada noche observaba cómo Alicia se levantaba sin hacer ruido, se vestía con un camisón blanco y caminaba hacia el bosque. La primera vez, él la siguió. No sabía qué esperaba encontrar, pero jamás habría imaginado lo que vio. En un claro rodeado de árboles secos había un círculo de piedras antiguas. Sobre ellas, velas negras ardían sin consumirse. Y en el centro, el hombre de negro, con los brazos abiertos, como un sacerdote oscuro dando la bienvenida a su fiel creyente. Alicia se acercó a él. Mateo quiso gritar, correr, arrancarla de allí, pero sus piernas se negaron a moverse. El hombre levantó la mano y tocó la mejilla de su esposa. Alicia cerró los ojos, como si sintiera alivio. «Por fin», dijo él, «naciste para mí». Las palabras retumbaron en el aire. En ese momento Mateo entendió lo que estaba ocurriendo, aunque su mente se negaba a aceptarlo.
Su esposa había sido marcada desde antes de nacer. Al regresar a casa, ella se acostó a su lado y le dijo con voz suave: «Lo siento, Mateo. Te amé a mi manera, pero él me conoce desde antes de que existiera la luz». Mateo sintió que su corazón se rompía. «¿Quién es?», susurró. Alicia abrió los ojos, completamente negros. «El que reina en la oscuridad. El que no necesita nombre para ser temido. Aquel por quien estoy dispuesta a renunciar a todo, incluso a ti». El pueblo entero comenzó a notar cambios. Los animales se escondían, los niños lloraban por pesadillas que no sabían explicar, y los ancianos hacían la señal de la cruz cada vez que pasaba Alicia por la plaza. Pero lo peor estaba por venir. Una noche de tormenta, Mateo despertó al escuchar un golpe seco en la puerta principal. Bajó corriendo y encontró un sobre rojo. Dentro había un papel con un mensaje: «Ella ya es mía, pero puedes recuperarla si estás dispuesto a pagar el precio». Debajo había un sello, la figura de un macho cabrío coronado de fuego. Mateo no dudó. Aunque su mente gritaba que huyera, su corazón lo llevó de nuevo al claro del bosque. Allí estaban Alicia, con un vestido rojo que parecía hecho de sombras, y el hombre de negro mirándolo con una sonrisa maliciosa. «Te admiro, Mateo», dijo el extraño. «Pocos humanos serían tan necios como para enfrentarme». «El amor es un arma peligrosa». «Devuélvemela», exigió Mateo, con más valentía de la que poseía. El hombre de negro se acercó, extendiendo una mano. «Todo tiene un precio. Tú quieres recuperar a tu esposa. Yo quiero recuperarte a ti». «¿Ah?», preguntó Mateo, confundido. «Sí», respondió el hombre. «Tú eres la pieza que falta». Alicia se interpuso, desesperada. «No, Mateo, no lo hagas. No sabes lo que significa». El hombre rió con un eco demoníaco. «Él lo descubrirá pronto». Mateo miró a su esposa. Ella lloraba, algo que no hacía desde que la oscuridad la había reclamado. «Si entrego mi alma», dijo él, «¿la dejarás libre?» El hombre alzó una ceja. «La dejaré viva. El resto depende de ella». Mateo lo pensó solo un segundo. Después extendió la mano, y el pacto se selló con una palabra que quemó el aire: «Aceptado». Los días siguientes fueron extraños. Alicia volvió a casa, pero ya no era la misma. Mateo tampoco. Había algo diferente en él, algo oscuro, algo que respiraba por debajo de su piel. Ella lo miraba con lágrimas constantes. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó una noche. «Porque te amo», dijo él. «No debiste. Él nunca libera a nadie realmente». Mateo sonrió. «Lo sé». Esa respuesta la aterrorizó. A medida que pasaban las semanas, el hombre que había sido su esposo comenzó a cambiar. Sus ojos a veces se volvían rojos, su sombra se alargaba más de lo normal, y su voz resonaba con un eco doble, como si otra entidad hablara a través de él. Una madrugada, Alicia abrió los ojos y lo encontró de pie al lado de la cama. «¿Mateo?», susurró. Él inclinó la cabeza. «Él cumplió su promesa», dijo. «Te dejó vivir, pero no te dejó libre». Alicia retrocedió, temblando. «¿Qué significas?». Mateo sonrió, con una sonrisa que no era humana. «Que ahora soy yo quien te reclama». Ella sintió cómo el aire se helaba. «Tú me salvaste para convertirme en prisionera tuya». «No», Mateo negó lentamente. «Quiero algo mejor que eso». Se inclinó hacia ella. «Quiero que me elijas como lo elegiste a él». Alicia lloró. «Nunca quise dejarte, no por voluntad propia». «Entonces demuéstralo».
Desde esa noche comenzó una lucha entre la humanidad que le quedaba y la oscuridad que él había permitido entrar en su alma. Alicia trató de salvarlo, de expulsar al demonio que lo poseía, pero cada intento falló. Hasta que comprendió la verdad. El Mateo que amó ya no existía. Una tarde gris, ella tomó su decisión. Se vistió con el mismo camisón blanco con el que había sido llevada al bosque y caminó hacia el acantilado, donde el viento golpeaba con furia. Mateo apareció detrás de ella como una sombra viviente. «¿Qué haces?», preguntó con voz que ya no era suya. Alicia se volvió, con una paz extraña en los ojos. «Romper el ciclo». Él trató de detenerla, pero ella dio un paso atrás, hacia el vacío. Antes de caer, susurró, «Perdóname». Mateo extendió la mano, pero fue demasiado tarde. El cuerpo de Alicia desapareció entre la neblina. Y por primera vez desde que el demonio tomó su alma, Mateo gritó, un grito humano, desgarrador, lleno de dolor. El hombre de negro apareció a su lado. «Tú ganaste el trato», dijo, «pero ella eligió algo que ninguno de ustedes pudo controlar». «¿Qué eligió?», preguntó Mateo, arrodillado. El demonio sonrió. «La libertad». Después se desvaneció. Desde ese día, se dice, que en las noches de viento fuerte, en el acantilado de San Esteban, puede escucharse el llanto de un hombre atrapado entre dos mundos. Un hombre que vendió su alma, por el amor de una mujer que prefirió morir antes que pertenecer al diablo o a un demonio nacido del sacrificio. Porque al final, Alicia no dejó a su esposo por el diablo, dejó a ambos para salvarse a sí misma.